Estamos a principio de año, ¿sí? Y estamos viendo que van empezando las actividades. Y por la gracia del Señor estamos viendo la mano poderosa, la iglesia va creciendo y cuando uno va creciendo, después de crecer, hay que de alguna forma afirmar el crecimiento. Y para mí fue un deseo que sentí en el corazón de ver un poco un libro que representa la conquista, representa el empezar a tomar terreno sobre un lugar, como fue el pueblo de Israel que tomó terreno sobre Canaán. En nuestro caso espiritual sería tomar terreno sobre este barrio. Pongámonos como objetivo esto, de llegar a más personas, de hacer conocer la palabra del Señor, que la iglesia siga creciendo. Y me pareció muy apropiado el libro de Josué, que es el libro de la conquista. Pero antes de entrar directamente en el libro, habría que ver un poco el contexto, ¿sí? Y yo los invitaría para tener una lectura, y les voy a invitar que me acompañen, un versículo cada uno, porque vamos a leer un capítulo entero, que busquemos el libro de Números. El libro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. ¿Lo tenemos todos? Bien. Número, capítulo 13, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Yo voy a leer el primer versículo. Los invito a ustedes que sigan leyendo. Es un pasaje por los que leemos bastante seguido la palabra del Señor. Sabemos que esta es una historia antigua y uno se va a preguntar qué lección para mí puede llegar a tener este hecho de que después de vagar un tiempo saliendo de Egipto, de su cautiverio, llegaron a esa tierra la cual era prometida para este pueblo. Yo les voy a invitar para darle sentido a esta lectura que alguno pueda leer este pasaje, el de Romanos 15:4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, hablando del Antiguo Testamento y todo lo que vivió el pueblo de Israel, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así se lee en Romanos. Entonces, ¿cuál es el sentido de estudiar el Antiguo Testamento? El sentido es que tenemos un hecho práctico al leer el Antiguo Testamento. Y acá nos habla de la conquista. Y a medida que uno va leyendo, encuentra en los primeros versículos del capítulo 13, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Pero acabamos de leer recién que hubo una controversia. Algunos decían es difícil o imposible y otros decían sí, es factible. Yo les consulto ahora, hermanos, ¿cómo lo ven en estos tiempos ganar territorio espiritual? ¿Está fácil? ¿Está difícil? ¿Está difícil? ¿Sí? Digamos, se dan por vencidos, pero puede haber algún Caleb acá, algún Josué que diga, no está tan difícil. Si nos ha dado el Señor toda la tierra, es más, no nos dice vayan y luchen, sino tómenla, porque suya es. No hay que estar dudando ni tampoco haciendo un relevamiento si es factible. El Señor nos ha dado porque somos pueblo fuerte, dijo Josué y Caleb, somos un pueblo fuerte. Pero acá no veo ningún hombre de 2 metros de altura. ¿En qué parte seremos fuertes? Espiritualmente. Cuando llegó el informe a la tierra, en el capítulo 13, vieron que lo que había prometido Dios era real. Fíjense que en lo que acabamos de leer, trajeron algunas cosas que se cultivaban en esa tierra y un racimo de uva, que es un gran indicativo, lo habían traído en un palo 2 hombres. Ustedes cuando ven las uvas, ¿de qué tamaño son? Así, ¿se necesitan 2 personas para traer un racimo de uva y un palo?
Pero ¿por qué se tomaron tanta molestia por un racimito de uva? O las uvas eran grandes y se necesitaban 2 personas. Se necesitaban 2 personas para traer un racimo de uva. Y era la tierra lo que Dios había dicho. Dios dijo que era una tierra donde fluye leche y miel, una tierra lista para ser tomada. Pero a veces nosotros nos ponemos a dudar. Y el Señor nos da a nosotros la posibilidad de conquistar tierras nuevas. Para aquel pueblo en la antigüedad eran tierras físicas, eran tierras, lugares, montañas, valles. En nuestro caso, como somos la iglesia, nos está dando una enseñanza también. Nosotros no conquistamos tierras, ni montañas, ni valles, ni collados. Conquistamos almas para Cristo. Pero se puede dar la controversia. Algunos pueden ir y decir, no nos reciben un tratado, nos cierran la puerta en las narices cuando queremos compartir con alguna persona. Tratamos de evangelizar tal vez a los más cercanos y no les interesa. Cuando veníamos acá con Miguel de mi casa, porque no se grabó bien este PowerPoint, veíamos que toda la gente en este momento no está pensando en ir a la iglesia o escuchar la palabra de Dios o las buenas nuevas de salvación y el perdón de los pecados a través de la obra de Cristo en la cruz. Están muy pendientes de otra cosa. ¿Qué pasa hoy? River Boca. ¿Hay alguno de River, de Boca acá? Hay unos cuantos, ¿no? Pero están acá algunos. Muy bien, los felicito, hermano, que estén acá. Pero fíjense, si vamos en este momento a decirle, ¿tiene un minutito usted para escuchar la palabra de Dios? ¿Qué piensan que les va a decir las personas? Yo las veo todas enfundadas en sus camisetas, con banderas, atentos así. También los vi con mi señora, que estaban en reuniones como familiares, pero todo vestido con camisetas de su equipo. Yo creo que no están en una actitud de escuchar las buenas nuevas de salvación. Y uno podría decir, ¿no es cierto?, leo la palabra del Señor y en aquellos tiempos conquistar no era fácil, porque vieron gigantes. No solo esto, vieron gigantes. ¿Cómo habrá sido esto, no? Dijeron, no, la tierra está totalmente habitada por pueblos. No es que es un lugar que Dios nos dio y que está deshabitado. No, vamos a tener que entrar en una tierra donde vive el sidonio, el hitita, el hebeo, el amorreo, el jebuseo, el eteo, el amorita, el amalecita, el filisteo. Montones de pueblos. Y dice que viven en ciudades amuralladas. No simplemente viven en aldeas, sino que habrá que luchar arduamente. Y ahí se plantea la disyuntiva. Empiezan a quejarse el pueblo. ¿Por qué no nos habremos quedado en Egipto? ¿Por qué no nos habremos quedado en Egipto? Dios nos sacó de allá que estábamos bien en Egipto y nos trajo acá, a las orillas del Jordán, para que veamos esto, que somos impotentes y no podemos conquistar la tierra que teóricamente Dios nos prometió. ¿Qué les parece mi discurso? ¿Optimista? Nos sacaste de Egipto para matarnos en el desierto. Yo ahora transportaría eso, ¿no? Transportaría a la actualidad. Señor, nos salvaste, nos diste nueva vida, nos perdonaste los pecados y ahora no tenemos el poder para poder alcanzar otras almas. ¿Nos damos por vencidos? Yo creo que no. No es el deseo de Dios. Más bien hay que tomar esa actitud que tomaron esos 2 hombres. Esos 2 hombres que fueron a reconocer la tierra. Muchos fueron, pero ellos vieron con un ojo espiritual. Vieron con ojos espirituales. Creo que esa fue la diferencia. Entre todos los otros príncipes que fueron elegidos para ir a reconocer la tierra, ellos vieron que la promesa era un sí y un amén. Que sí se puede entrar a la tierra y conquistar, porque la puerta de mis enemigos las ha ganado Cristo, las ha ganado Dios. Puedo. Pero ¿saben un problema? Cuando uno se presenta en esta situación y dice que los enemigos son grandes, se presentan
disyuntivas, y ahí tenemos que tomar decisiones. Ahí tenemos que tomar decisiones. Estos hombres tomaron malas decisiones. Y las malas decisiones son en función a cosas que son periféricas a nosotros. Falto de fe. Si yo voy a una batalla diciendo voy a perder, voy a perder. Esto ha sido toda la vida de esa forma. Si yo digo no voy a conseguir la meta, créanme que simplemente van a hacer un gesto. Se van a acercar a una persona, le van a decir que el Señor ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida, pero, ¿sabes qué? Creo que no me vas a dar importancia al mensaje que yo te estoy trayendo. Ya le estamos concediendo a la persona que lo que estamos haciendo nuestro es vano. Y eso así no va a funcionar. No vamos a conquistar. Sin fe, dice la palabra del Señor en Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios sin ¿qué? Sin fe. ¿Por qué? A ver, alguno que lea ese pasaje. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. El que lo tenga y lo pueda leer, venimos bárbaros en el tiempo. Ese pasaje tiene 3 partes. Es imposible agradar a Dios sin fe. Imposible. No hay forma. Y aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él hay. ¿Y eso qué implica? Que cuando yo voy a predicar y a tomar una posición espiritual delante de una persona que no conoce al Señor, debo creer que Dios va conmigo, que el Señor nos acompaña y que aunque yo sea un inútil, hablo de mi persona, un inútil que no me puedo expresar bien y a veces me trabo y no me salen las palabras, la obra la hace Cristo, la obra la hace Dios. Si creemos realmente que nosotros hacemos la obra, estamos perdidos, no vamos a conquistar nada. Porque finalmente, si nosotros nos ponemos en las manos del Dios, vamos a entender el final de ese pasaje, que Él es galardonador de los que lo buscan. Estos hombres tuvieron que aprender algo. Tuvieron que aprender algo. Que la obra no la hacen ellos. La toma de esa tierra no la hicieron por su esfuerzo. Ellos empezaron a evaluar. Las ciudades están amuralladas y una ciudad amurallada es más difícil que tomar un pueblo que no tiene defensas. ¿Y estos pueblos son de guerra o son pacíficos? Si son pacíficos es más fácil. Y empiezan a evaluar. No, pero son gigantes. Empezamos a evaluar y a veces cuando tenemos que salir decimos, sí, no nos van a recibir los tratados. Sí, nadie se va a parar a escuchar la palabra del Señor. Sí, todo con una actitud que desmoraliza, con una actitud derrotista. Sin fe es imposible agradar a Dios. Temor. Estos hombres tenían miedo. Y a veces cuando conversamos con los hermanos dicen, ¿vamos para adelante? No, tengo temor que me rechacen, tengo temor de que me planten la puerta en las narices. Tengo mucho temor. Tengo temor de invitar a mi pariente porque yo sé que él nunca me va a dar bolilla. Saben que a veces el cántaro se llena con las gotas. A veces, 1000 veces nos van a rechazar, pero con que una nos escuchen, puede ser que el Señor pueda obrar en los corazones. Pero tenemos que evadir ese temor, dejar que el Señor vaya por delante, porque nosotros somos embajadores nada más. No hacemos la obra, el Señor la hace. Incertidumbre. Estos hombres tenían incertidumbre. No sabían qué iba a suceder. ¿Qué vamos a hacer? Salimos de Egipto que estábamos bárbaros. Eso es una falacia, es una mentira. ¿Qué eran los judíos en Egipto? Esclavos. No estaban tan bien, no estaban tan bárbaros. Pero cuando uno empieza a tener dudas, empieza a poner peros. Y algunos peros no son reales.
Esos hombres decían, ¿ahora cómo vamos a hacer? Son hombres de guerra, hay gigantes. ¿Cómo saldrá la batalla? Incertidumbre. No, la batalla está ganada. Está ganada porque Cristo va delante de nosotros. Dios va delante de nosotros. ¿O no? ¿O no? ¿Por qué o no? Porque es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Vamos a la derrota segura. Cuando vayamos estudiando el libro de Josué, vamos a ver que hubo grandes victorias, victorias imposibles, victorias en las cuales ni se usó la espada, pero también hubo derrotas terribles, derrotas en que el pueblo de Israel mordió el polvo, y aún usando espada. Por eso la espada o la fuerza no hace la diferencia en la victoria. La victoria viene por fe. La victoria viene cuando vamos junto con Cristo. Ahí se abren las puertas y caen los muros y las espadas son inútiles. Y aun cuando nos insulten, llevamos el vituperio de Cristo. Llevamos ese desprecio que Cristo sufrió. Nosotros también deberíamos tener la capacidad de absorber, que nos digan, no me interesa esto, y nos hagan un bollito y nos tiren un tratado, o nos digan cualquier pavada en la cara. No hay problema. No desprecian a nosotros, desprecian a Cristo, desprecian a Dios. Por eso no es nada personal, hermanos. Nada se cae, ningún anillo, si nos tratan un poco mal. Para nada. Y desobediencia. Para mí hay otro factor ahí. Vamos de nuevo con el primer versículo del capítulo 13. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tu pueblo que reconozca la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Fíjense el tiempo verbal. ¿Cuál es el tiempo verbal? Presente, doy. No voy a ver, no vaya, digamos, dependiendo si está difícil, les voy a conceder entrar a la tierra. Ya se las doy, es un presente. Es más, es un presente continuo. Es una seguridad de Dios. Que está bien, tal vez repartimos 5.000 tratados en la calle y tal vez 2 personas vienen o 1 viene. Pero les advierto, muchos son los llamados, pocos son los escogidos, dice la palabra del Señor. No simplemente que repartamos 5.000 van a venir 5.000, que también podría ser en la voluntad de Dios. Pero insisto, si el Señor nos da algo, tomémoslo. Es nuestro. No para ver si pasa, no para ver si tal vez Dios hoy cumpla. Para nada, es una realidad. El problema somos nosotros el problema. Nuestro problema es una falta de fe, tenemos temor, incertidumbre, nos falta ser obedientes a la palabra de Dios. Pero hay algunas cosas que en el capítulo 13 me gustaría, y ya me estoy pasando 5 minutos, espero que no me reten mucho los hermanos que están a cargo de la escuela dominical, que me parecen muy valiosos remarcar. En el versículo 16 hay una verdad. Estos son los hombres, varones, que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Este mismo es el que aparece en el primer versículo del libro de Josué. Y es más, dice algo más en el primer versículo del libro de Josué. Dice que este Josué era su servidor, el servidor de Moisés. Pero entre este momento y el momento que se escribe Josué, en el versículo 1, pasa un tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa? Más o menos. ¿Cuánto tiempo pasa en este versículo 16 del capítulo 13 al primer versículo del libro de Josué? Sobre este personaje, Josué. Mínimo, días más, días menos. Este hombre iba a ser el que siga la obra. Pero fíjense, 40 años estuvo al servicio de Moisés. ¿Saben lo que yo veo acá? Y es lo que falta mucho en las iglesias. Un recambio generacional. ¿Saben lo que significa eso?
que no somos eternos. Que los jóvenes de hoy serán los hombres del mañana, los padres del mañana. Josué estuvo aprendiendo y sirviendo a Moisés 40 años, y más también, porque ellos salieron juntos y ya era su servidor en Egipto. Pero, evidentemente, hasta que uno sucedió al otro, pasaron 40 años. Por eso creo que es importante esto. Un líder o una persona que se hace responsable, porque ahora se usa mucho eso de líder. A mí mucho esa palabrita líder no me atrae mucho la atención. Yo creo que la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5, 12, que ya lo vamos a leer, habla de los que os presiden. Eso me gusta más. Es una palabra más vieja, aquellos que os presiden, aquellos que van por delante. Aquellos que os presiden tenemos que tenerle respeto porque trabajan para la obra de Dios. Y esos hombres algún día tienen que ser reemplazados, y también mujeres tienen que ser reemplazadas por otros hombres y mujeres más jóvenes. Pero hay un tiempo, porque esos líderes no florecen en las plantas, no salen de repollos. Y de pronto digo, bueno, ya está, ahora ya es un líder, de pronto ya es un siervo del Señor. No, lleva su tiempo, lleva mucho tiempo. Forjar a una mujer, a un hombre, que sea el que continúe la obra de Dios, lleva mucho. ¿Tanto? Sí, mucho, años. Yo pensaba que con un cursito salvamos la situación. Leemos 2 o 3 cuadernitos y salvamos la situación. No, no es así. Porque liderar implica también es caminar junto con aquel al que vas a reemplazar. Por eso me parece que es importante esto. No quería dejarlo en el tintero. Y después, creo que hay un detalle muy lindo acá, y ya terminamos con esto porque ya me voy pasando 10. En el versículo 33 dice, también vimos a gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. ¿Qué quiere decir este pasaje? Es la visión de aquellos que moraban en la tierra de Canaán hacía mucho tiempo, y cuando vieron, porque ellos fueron a reconocer la tierra, pero ellos también fueron vistos por los otros cuando se acercaban. Ellos ya sabían que había una multitud que venía desde el desierto del Negev. Y estos hombres estaban informados y miraron. ¿Qué es esa multitud? Dicen que vienen de Egipto y vienen hacia nuestro lado, donde vivimos nosotros. ¿Y con qué los comparan? ¿Con qué los comparan? Con langostas. ¿Qué son las langostas? Son insectos, sí, pero así cuando uno los ve en multitud, en manada, una plaga. Es una plaga. Muy bien, así los veían los que moraban en esa tierra a los hijos del Señor, a los hijos de Israel. Yo a veces siento que cuando uno va a predicar el Evangelio, dice, ahí vienen los evangelistas. Son una plaga. Son parecidos a las langostas. No hay mucho aprecio, ¿no? No hay mucho aprecio. Pero yo les digo, más allá de esta comparación, nosotros venimos trayendo buenas nuevas de salvación. Las personas no lo entienden, es natural, están lejos de Dios. Esos pueblos tenían costumbres terribles, terribles. Algunos de ellos sacrificaban niños a sus dioses en las llamas. Uno va a decir, wow, ¿estaban tan lejos de Dios? No saben. Tan lejos de Dios como los que hoy viven en esta tierra sin Dios y sin esperanza. Tal vez no tiran niños al fuego, o sí, o los viven a los niños, los hacen vender cosas en los trenes para que ellos se queden con el dinero. A veces yo prefiero que sea la agonía corta, ¿no? En vez de larga. Pero creo que son tiempos iguales. Cuando nos ven venir a nosotros con un tratado, dicen, ahí vienen las langostas, Dios. A su Dios, ¿no? Ahí vienen las langostas. No son vemos
generalmente no vamos a ser bien recibidos. Eso les aseguro. Pero en esta situación pasó algo lamentable, que lo veremos en próximas clases. ¿Qué pasó? Se terminó la discusión, vamos a cruzar el Jordán y vamos a tomar la tierra. ¿Así terminó la historia? No. Acá Horacio me hace, no. Finalmente, los que dijeron no prevalecieron a los que iban a decir sí. Y eso es otra cosa que les quiero decir, que es muy seria. Siempre estamos acostumbrados que la mayoría tiene la razón. En la parte espiritual, no lo crean. Generalmente, la parte poco espiritual vence a la espiritual. Ahí había cuatro hombres que decían, la tierra es nuestra. Estaba Moisés, estaba Josué, Caleb y Aarón. Esos cuatro hombres dijeron, sí, tenemos que cruzar el Jordán, tenemos que tomar la tierra que Dios nos regaló. Pero finalmente se dieron vuelta y vagaron 40 años en el desierto. Y toda esa generación, salvando a estos hombres, perecieron en el desierto. 40 años. A veces la iglesia pierde tiempo, mucho tiempo, y no conquista lo que tendría que ser conquistado. ¿Por qué? Porque a veces una mayoría no les interesa. Pero la realidad es esta, es nuestra. Las almas que están allá afuera son nuestras, pero estamos en ese momento de decisión. Nos gusta que haya más hermanos en la iglesia, nos gusta ver almas que se convierten a Cristo, pero ahora hay que afianzar esa obra, hay que tomar ese terreno que el Señor nos está abriendo, porque ahora somos más, podemos llegar más lejos. Pero también está la posibilidad de darnos vuelta y volvernos por el camino que vinimos y perder 40 años. A veces me dicen, ¿cuántos años tiene esta iglesia? 72. ¿72? Sí. ¿Y cómo era antes? Y antes era así de grande, como es ahora. Pero acá había 120 hermanos en comunión. Muchas veces las iglesias dan vuelta en redondo y vuelven hacia atrás. Y de 120 se convierten en 4 o 5. ¿Puede pasar? Puede pasar. ¿Debería? No debería. La iglesia está llamada siempre a conquistar. Como dirían los muchachos, siempre a ir para adelante. Y cuando acá sean 120 debería abrir un anexo y seguir, porque la tierra es nuestra. Pero podemos tener poca fe, podemos tener dudas, podemos tener temor, podemos ser desobedientes, así de simple y listo. Y vamos a vivir felices en estas 4 paredes. Y nos vamos a quedar con la salvación que el Señor nos dio para nosotros. Bien egoístas. Pero depende de nosotros, que hoy salgamos, que afiatemos en este año todo lo que se ha logrado el año anterior y los años anteriores. Pero hoy es un momento de decisión. Hoy hay que tomar la decisión. Y no crean que la mayoría va a tener la razón. Ahí se dieron vuelta y vagaron 40 años, y la mayoría, porque ahí había más o menos 1.200.000 personas cuando llegaron a las orillas del Jordán y tenían que cruzarlo para empezar a tomar la tierra. 1.200.000 personas no se pueden equivocar, dicen en la calle, 1.200.000 personas no se pueden equivocar. Es más fácil que 4 se equivoquen y 1.200.000 tengan la razón. Bueno, yo les voy avisando, no es así. En los temas espirituales nunca es así. Generalmente los espirituales son menos. Y aquellos que tienen temor, falto de fe, desobedientes y con dudas son más. Por eso, hermanos queridos, yo los invito
los invito a que tomen partido, a que se sientan llamados, a que este año sea un año mejor que el anterior y sucesivamente, y que los hermanos que hoy lideran distintas actividades y hermanas vayan creciendo, porque si el Señor no viene antes, va a haber una necesidad de recambio generacional, porque si no las iglesias también se mueren. ¿Qué hubiese pasado acá si no hubiese un Josué? ¿Qué hubiese sucedido? Nunca hubiesen entrado en la tierra prometida. Se hubieran quedado vagando en el desierto, como esas tribus nómades. Yo creo que el propósito del Señor no es así. No es así. Siempre el Señor se provee. Se provee. ¿Qué significa esto? Que levanta. Y si no se levantare, la palabra del Señor dice que hasta las piedras predicarían el Evangelio, si es necesario. Pero yo creo que no es necesario. Veo muchos hermanos acá, veo muchos hermanos jóvenes también acá. Por eso la iglesia tiene que avanzar, avanzar. Creo que esa fue lo que hoy me trajo a mí estos pensamientos. Una generación se va, una generación toma su lugar. Depende de aquellos que sientan el llamado, ¿sí? Por eso, en futuras ocasiones, hermanos, empezaremos, porque hoy ni llegamos a entrar en el libro de Josué, pero tiene lindas enseñanzas. Sí, hermano. Yo creo que el Señor no dio su vida en la cruz del Calvario por langostas. Somos mucho más que langostas. Somos mucho más que langostas. La vida del Señor tuvo un valor enorme para que nosotros seamos luminares en la tierra, que brillemos en la tierra. Por eso creo que deberíamos devolver algo de lo que hizo el Señor en nuestras vidas. Pero bueno, esto es un sentimiento particular. Cada uno tiene que sentirlo en su corazón. Que el Señor los bendiga, hermanos.